Muy buenas, profesor, un cordial saludo. Hoy les vamos a hablar sobre derivadas de funciones trascendentales. El grupo está conformado por Andrés Arenas, Jairo Mesino, Gira Juliet y mi persona, Darwin Palacio. Bueno, aquí les voy a dejar una pequeña definición sobre derivadas. En cálculo diferencial y análisis matemático, la derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifica el valor de su variable independiente. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio medio de la función en cierto intervalo. Cuando el intervalo considerado para la variable independiente se toma cada vez más pequeño, por eso se habla del valor de la derivada de una función en un punto dado. Tipos de derivada. Existen la derivada de una constante, derivada de una función lineal, derivada de la función potencial, derivada de una constante por una función, derivada de una raíz, derivada de un logaritmo. Existen muchas más, pero nosotros decidimos escoger esas. Derivada de una constante. Es una de las reglas de derivación más importantes. Cuando una derivada es igual a cero, significa que no varía en función de una variable. Dicha función, cuando se comprueba en cualquiera de sus puntos, no varía, por lo que siempre es igual a cero. Ejemplo, f de x igual a k. F' de x es igual a cero. En el resultado siempre va a ser cero, nunca va a variar. Derivada de una función lineal. Sea una función lineal cualquiera, f de x igual a mx más b, para un punto cualquiera x, lo cual significa que la derivada de una recta coincide con la pendiente de ella misma. Y en consecuencia, la tangente en un punto a una recta es la propia recta. Ejemplo, f de x igual a 5 que multiplica a x más 3. F de x igual a 5 que multiplica a x más 3, eso es igual a 5x más 15. La derivada de esta función sería 5, que es el factor común. Continuamos con derivada de la función potencial. La derivada de una función o función potencial es igual al exponente por la base elevada al exponente menos 1 y por la derivada de la base. Si la base es la función idéntica, la derivada es igual al exponente por la base elevada al exponente menos 1. Ejemplo, f de x es igual a coseno de x elevado a la x. La derivada de f de x es igual a x por coseno de x elevado a la x menos 1 por menos seno de x más coseno de x elevado a la x por logaritmo natural de coseno de x. Eso vendría siendo igual a coseno de x elevado a la x por menos seno de x sobre coseno de x más logaritmo natural por coseno de x. El resultado sería coseno de x elevado a la x por menos tangente de x más logaritmo natural por coseno de x. Otro ejemplo es f de x igual a seno de x elevado a coseno de x. La derivada de la función sería coseno de x por seno de x elevado a coseno de x menos 1 por coseno de x más menos seno de x por seno de x elevado a coseno de x por logaritmo natural de seno de x. El resultado sería seno de x elevado a coseno de x por coseno de x al cuadrado sobre seno de x menos seno de x por logaritmo natural de seno de x. Seguimos con derivada de una constante por una función. La derivada del producto de una constante por una función es igual al producto de la constante por la derivada de la función.
El ejemplo que tenemos a continuación es f de x igual a 4x. La derivada de esta función f de x es igual a 4. Otro ejemplo, f de x es igual a menos 5x. La derivada de esta función sería igual f de x igual a menos 5. Otro ejemplo sería f de x igual a 2 sobre 5 de x. O sea, la derivada de esta función sería f de x igual a 2 sobre 5. Seguimos con la derivada de una raíz. La derivada de una raíz enésima de una función es igual a la derivada de la radicando partida por la n veces la raíz enésima de la función radicando elevada a n menos 1. Ejemplo, función de x igual raíz de nx. La derivada de fx es igual a 1 sobre n raíz de n, x elevado a la n menos 1. Seguimos con la derivada de logaritmo. Es un método de cálculo de funciones derivadas que consiste en tomar primero logaritmos neperianos en los dos miembros de la ecuación de la función. Transformar el segundo miembro aplicando propiedades de los logaritmos. Derivar después de dos miembros de la ecuación teniendo en cuenta la regla de la cadena. Un ejemplo, la derivada de f de x es igual a 8 cuartos sobre 8x sobre 4 por 1 sobre logaritmo natural 4. Eso sería igual a 32 sobre 32x por 1 sobre logaritmo natural 4. Igual a 1 sobre 4 sobre x por 1 logaritmo 4. La función de x sería el logaritmo 3x elevado a la 6. La derivada de la función f de x sería igual 6x elevado a la 5 sobre x elevado a la 6 por logaritmo 3 exponencial igual 6 sobre x por logaritmo 3 exponencial. La derivada de f de x sería igual 6x elevado a la 5 sobre x a la 6 por 1 sobre logaritmo natural igual 6 sobre x por 1 logaritmo natural 3. Muchas gracias por su atención.